¿Qué tal, amigos? También buenas tardes, nuevamente aquí de Reserva de la Reina, haciendo el rescate de un enjambre silvestre que estaba posado en un varaduz que todavía no empieza a reverdecer. Está un enjambre colgado y ahorita ustedes van a ver cómo lo pasamos a su cajita. Quiero hacer de su conocimiento que para rescatar estos enjambres pues tenemos que comprar una cámara de cría que nos cuesta alrededor de 1,200 pesos. Entonces a veces se nos complica un poquito hacer los rescates porque hay que hacer una inversión de 1,200 y a veces el enjambre, así como lo metemos a la caja, al día siguiente ya no está, se retira. Y a veces sí se queda, pero si se queda también tenemos que mantenerlo durante los siguientes 6 meses hasta que haya otra entrada de néctar. El detalle es que todo el mundo piensa que nosotros, bueno, pues vamos a tener miel y nos va a ir muy bien, pero desgraciadamente hay ocasiones que el cambio climático, el retiro de las lluvias, los calores excesivos provocan que la flor no dé rendimiento y que no tenga néctar, y al no tener néctar la abeja no puede recolectarlo y así no puede generar miel, y entonces tenemos años muy raquíticos de miel, lo cual pues hace que patrocinemos de nuestra bolsa el mantenimiento de las colmenas. Parece fácil y dicen, no, bueno, pues qué tanto cuesta una colmena mantenerla. Nosotros les damos alimento, torta proteica, vitaminas, aminoácidos, minerales, y nos cuesta un promedio de 30 a 35 pesos por colmena la pura alimentación cada 8 días. Pero pues traemos 1,000, son 35,000 pesos de mantenimiento por semana. Entonces esto sí a veces nos o sea, cuando hay algo de néctar, bueno, alcanzamos a recuperar, pero hay veces que no se recupera, y esto nos pega muy fuerte en la bolsa porque a veces no podemos rescatar todos los enjambres que vemos. Sí, a veces nos reportan, pero si no nos apoyan con algo de efectivo para poder comprar la caja, pues a veces no podemos retirarlos porque son demasiados. En temporadas altas de enjambres nos llegan 3, 4 reportes diarios para que vayamos a retirarlos. Eso es lo que nos llega a nosotros. A bomberos nos dicen que en ocasiones les llegan a llegar 80 llamadas en un solo día. Entonces imagínense ustedes, comprar 80 cajas, estamos hablando de más de 100,000 pesos, y eso mucha gente no lo sabe. Entonces hay empresas que son socialmente responsables y dan algunos recursos para precisamente salvar estos animalitos, y la verdad pues se requieren para poder salvar todos estos enjambres que andan silvestres. Pero bueno, se los comento para que sepan la realidad de lo que está pasando en la apicultura en México. No nos quejamos, no del todo nos va mal, pero sí, para hacer esta otra actividad del rescate de enjambres se requiere liquidez para comprar insumos y materiales. Un saludo, amigos, espero lo disfruten.